La mejor historia de 5 jamás contada. Un libro que no solo recopila hechos, sino que revive una época dorada en la historia de los cómics en España, de la mano de Gustavo Higuero, Carlos Jiménez y Enrique Doblas. ¿Doblas o Doblas? Doblas. Doblas, Enrique Doblas. 3 autores apasionados y conocedores del medio. Esta obra nos lleva a través del auge y la caída de Ediciones 5, la editorial que trajo a nuestras manos algunos de los títulos más icónicos de DC Comics en los años 80 y 90. Gustavo y Enrique, colaboradores habituales de Zona Negativa, junto a Carlos, conocido por su trabajo en Zona Cero y el podcast Ansia Viva, unen sus voces para crear un relato nostálgico pero rigurosamente documentado. Con prólogo de Miguel Saavedra, figura histórica de 5, el libro se convierte en una obra esencial para entender cómo aquella época marcó una generación de lectores. Es una lectura imprescindible tanto para los veteranos que vivieron esos años como para los nuevos fans que quieran descubrir la importancia de 5 en el panorama del cómic en España. Y bueno, por empezar dándoos un poquito de pie, pues os pregunto por las motivaciones, qué es lo que os motivó a escribir el libro. Os dejo hablar, chicos. Bueno, pues voy a empezar yo. Afán de protagonismo. Siempre igual. No, el problema es que el tema es simplemente que es una historia que va como unas piezas de dominó. Empezó de manera que, bueno, una pieza empujó a la otra y a la siguiente. Yo entré en Zona Negativa justo el mismo año que cumplía 15 años y entonces había que hacer un artículo especial para conmemorar ese aniversario en la página web. Y ¿Cumplías 15? 16. Y entonces, bueno, pues se me ocurrió hacer una especie como de recorrido temporal por los primeros años de 5 de lo que fue publicando, ¿no? Es decir, cuando uno no quiere hacer algo, lo mejor es escribir lo que conoce, ¿no? Entonces, pues tiré de lo fácil. El artículo funcionó muy bien en la web, ¿vale? Y tuvo mucha gente que lo leyó y comentó. Y a raíz de eso, un amigo mío me dijo, tío, tenías que escribir un libro. Y dije, Pero bueno, esa pues, frase es muy típica. pues sí, ¿sabes lo que pasa? Pues que me lo tomé en serio. Y empecé a escribir el libro. Y claro, el primer paso es empezar a documentarte. Y lo primero es hablar con Miguel Saavedra. Y entonces pido el contacto a Panini de Miguel Saavedra, me conceden un correo electrónico, hablo con él y me dice, hay otra persona que acaba de contactar hace una semana conmigo por lo mismo. Y digo, no me lo puedo creer. Entonces, claro, entonces me dice, no, y su contacto es este. Y entonces lo pones en contacto y era él. Y entonces, claro, resulta que nos conocíamos de las redes sociales de Twitter. Y dijo, pues entonces ya el miedo es menor. Ya sé que es buena persona, que tal. Y entonces nos pusimos mano a mano, ya dijimos, venga, pues lo hacemos juntos. Y fue cuando, bueno, nos metimos mano a mano, ¿no, Carlos? Hace 10 años. Hace 10 años. Parece que fue ayer. Eso denota los trabajadores que somos. O los bancos. Por eso. Y bueno, ahora tú, continúas tú. Bueno, yo también me gustaban los TVOs de toda la vida. No sé, nunca se me había planteado escribir un libro, pero es verdad que de 5 había muy poca cosa, ¿no? Somos un país más de Marvel que de DC y tú puedes encontrar muchas cosas de Marvel, de Forum, de las publicaciones que había, pero de 5 no. Y en verdad 5 al final unió a mucha gente por cosas que ahora explicaremos y que muchos ya sabéis. Y era como, tenía aquello de decir, 5 se merece algo, ¿no? Todos esos recuerdos, todas esas cosas que pasaron, se merecen que la gente los conozca. Un tributo, para mí el libro es un tributo a todo lo que pasó en ese tiempo. Y también hablé con Saavedra, que también conocía a un amigo en común, y Saavedra me dijo lo mismo. Me dijo, bueno, yo no hay problema, pero que sepas que hay más gente que quiere escribir el libro. Y lo mismo dije, bueno, pues da igual, pues, ¿quién es el tonto este? A ver. Y me dijo, Gustavo. Yo, ¿Gustavo Higuero? Sí, hostia. Y es verdad que no me podía imaginar un compañero mejor de viaje porque nosotros nos conocíamos de redes de hablar de 5 al final. Nosotros siempre hablamos de TVOs, de 5, de esa época, de recuerdos, de ediciones. Y fue enseguida como decir, hostia, pues está de puta madre, porque se puede decir palabras, ¿no? Está súper bien. Ahora ya sí. A ver, venid. Luego se pone el pitito y ya está. Luego pongo €1 en la hucha y ya. Dije, pues está súper bien porque estamos en la misma línea al final y yo creo que se ha demostrado. Para que es eso fue hace 10 años, la vida nos fue pasando por delante, también íbamos un poco, que no sabíamos bien cómo encararlo y tal. Y ya casi lo habíamos abandonado, yo también abrí una tienda de cómics y tal, me separé, era la vida, y al libro es lo último que piensas. Y entonces apareció
Enrique. Cuando pensabas que no podía ir peor todo. Habíamos mirado un poco, resumir. Pues nada, yo quería escribir un libro, entonces llamé a... Joder, todos queréis escribir libros. No, cuando ya nos conocíamos de Zona Negativa, yo le dije a Gustavo, oh, pues ¿sabes lo que me encantaría? Además que no he visto ninguno en el mercado, escribir un libro sobre 5. Eso es verdad. Y claro, Gustavo se quedó, bueno... Estoy en ello. Pues tenemos un trozo ya. Hace 7 años que lo intento. Joder. Y entonces digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y claro, lo de que lo intentamos y nos comió la vida es que habían hecho una entrevista y se les borró. Que tenían una cosa escrita pero nunca la habían retocado. Digo, bueno, venga, vamos a juntar aquí papeles, pusimos un índice, si no llega a ser por mí, no sale. O sea, dicho, o sea, 7 años, nada, 3 años, un libro. Pero no, en fin, a partir de ahí deducir lo que queráis. O sea, que tú eres el editor. Es el caso. No, ojalá. Pero estamos muy contentos, ¿eh? Porque una de las cosas que no... Entre esas cosas era, bueno, y tenemos que buscar editorial. Y esto, no, crowdfunding, no, editorial, no. Bueno, hubo mucha discusión con eso. A mí me gustaría que hubiera... O sea, estoy muy contento porque yo quería una editorial. Porque, no sé, por la ilusión, ¿no? De que te editen un libro como más profesional. Y la verdad es que de nuevo Saavedra ha cobrado ahí un papel. Porque le volvimos a contactar, oye, estos perdieron tu entrevista. Que si te gustaría hacer otra, y me dijo, pues ¿sabéis qué? Que hay una editorial que me ha pedido que si escribo un libro, Publica un libro. en serio, y yo no lo voy a escribir. Y para entonces sí teníamos algo palpable, teníamos ya muchas páginas escritas, teníamos varios capítulos muy clave, y entonces le mandamos a la editorial un par de ellos y dijo, ah, pues sí, esto tiene buena pinta. Y aquí estamos. No, sí que es verdad que lo que dice Enrique fue crucial su participación, porque al ser 2 era mucho más difícil, porque nosotros nos marcamos unos tiempos, tenemos que escribir este capítulo, o sea, yo este fin de semana no puedo, pues tal, bueno, pues ya lo haremos el que viene. El mes que viene tenemos que acabar esto, hostia, que no me va bien, a mí tampoco, bueno, ya lo haremos. Y al entrar Enrique, pues era, si uno no puede, los otros 2 sí que pueden, ¿no? Y también muchas discusiones que teníamos de, yo pondría esto. Se rompió ya la igualdad. Claro, al ser 3 era, hacemos A o B, A, pues ya está. Y ganamos mucho tiempo. O sea, Sí. Realmente escribir no ha escrito nada él, pero... bueno, lo del rol. Claro, el rol lo hizo él. Para estas cosas nos fue muy bien y nos dio un impulso final que era el que necesitamos, yo creo, para acabarlo. Uf. Eso era solo la primera pregunta. Solo había preguntado. Procurar no hacer muchas más. Nos enrollamos. No sé, algo que queráis saber o... Una pregunta, ¿el primer entrega de 5 que leísteis? Alá, me la he quitado. Venga, tú primero. Yo no sé si es el primero que me leí, pero el primero que tengo grabado a fuego es el número 2 de los Nuevos Titanes de la primera edición, que es cuando presentan a Deathstroke. Y ya, yo es que era un chaval, no conocía los personajes de nada y me voló la cabeza todos esos personajes, el dibujo de Pérez, el villano que era la primera aparición también, que es un villano, pues eso, porque tiene un montón de poderes, porque tiene su cerebro desarrollado al 95%. Será una mezcla de cosas súper impactante. Pero es verdad que yo nunca, como era muy pequeño, porque yo soy más joven de los 3, nunca coleccioné de la primera tirada de 5, nunca coleccioné toda una serie, siempre te iban cayendo números sueldos y te ibas un poco completando. Entonces no sé si en verdad ese fue el primero, pero sí que es el que tengo más recuerdo vivido de leerlo y decir, ostras, esto es para mí. Yo llegué en una época mucho más agradable de entrar con 5, es decir, yo a la primera fase, todo lo que fue el primer volumen no lo conocí más que de verlo en el kiosco, pero yo llegué con el crossover de Millennium, que ya habíamos superado Crisis, pasado Legend, y llego con Millennium, NGB, un compañero llevó el número 1 a clase, y me dejó mirarlo, y bueno, pues no conocía más que a Superman y a Batman, pero ahí aquello me llamó la atención lo suficiente como para querer comprarme el especial que sacaron también ese mes, y a partir de ahí pues mi madre, me acuerdo que me llevó por 17 kioscos hasta que encontramos ese número 2, que yo... Vale, qué paciencia. Claro, ese es el tema, ¿no? Que no me podía haber dicho, se acabó.
¿Sabes? El tercer kiosco me había dicho, ya vale, ¿sabes, chaval? Una colleja a tiempo a veces. Y bueno, pues me llevó a ese y lo encontramos y a partir de ahí ya pues fue ese octubre de 1988 cuando salió número 1 y a partir de ahí ya... Pues claro, fue una época ya en la que 5 estaba haciendo una labor muy profunda de educación al lector en el fondo de DC. Eso es lo que hemos comentado. Es decir, el libro abre con eso, el libro abre intentando explicar por qué somos más de Marvel que de DC. Y la cosa es que 5 hizo una labor tremenda de intentar asentar DC en España a través de, pues bueno, artículos, fichas de personajes, contextualizando cada obra. Es decir, no perdían mucho tiempo, entre comillas, en vender la obra y en arroparla. O sea que, bueno, pues ahora no se hace, ¿no? Y somos muy reacios, al menos yo, de cómo está en Internet. Bueno, como está en Internet, pero Internet no va asociado al libro. Es decir, aquí no, si abro una página y veo un prólogo que me contextualiza la obra vale más, para mí, ¿vale? Entonces, claro, pues para mí es algo que se está perdiendo, ¿no? Eso se echa de menos. Se echa mucho de menos, se echa mucho de menos porque al final, claro, si llega un nuevo lector a ese TVO y se lo tiran a la cara sin ningún tipo de contextualización, probablemente lo pierdas. Pero si le das un contexto y le dices aquí estás como los mapas, estos que usted está aquí. Pues si le dices dónde está, puede buscar. Pero si no le dices dónde está, nunca va a poder buscar. Entonces, pues bueno, ya no sé qué está contando. El primer TVO. Mi primer TVO, pues eso, fue Millennium. Hasta. Y lo disfruté muchísimo y a partir de ahí, pues hay 5.000 más en casa, así que... Pues yo la verdad que tengo que decirlo, porque tienes que ser especial de los tres. Bueno, no el que se ha tirado media hora con su primer TVO. En fin. El primero que yo recuerdo así, porque lo machaqué, era un retapado, el segundo de los Titanes, también de Wolfman y Pérez, que era una portada del marionetista, no sé si lo ves. Y ese lo gocé mucho, pero lo tenía destrozado, pero no... El primero que recuerdo leérmelo y saber ya que era eso lo que me gustaba fue el número 11 de Batman, que era de Alan Davis y Mickey Ward, me parece, sí, que era con el sombrero loco. He leído y recuerdo dónde me lo leía, dónde me lo compré, esa imagen no se me olvida. Pero me ha hecho mucha gracia lo de los kioscos, hay que agradecer a los padres, a mí sí, fue mi padre que me llevaba de kioscos, algunos. Todos te los tiran. Pero por lo menos me enseñó la primera ruta y luego ya eso, me lanzaba y dice, tú te buscas ya la vida, ya sabes dónde están los kioscos aquí por el barrio. Pues pero lo importante es que no levanten muros. Más sí, que a veces no es que, sino porque yo he tenido amigos a los que su padre lo ridiculizaba por leer TVOs. Entonces yo creo que ese es el problema fácil. Además es ese, es decir, te puedes buscar la vida tú con la paga que te den, pero el tema es que nunca, sí te pueden hacer el comentario, otro TVO más. Pero más allá de ese TVO más, nunca levantan un muro y puedes seguir hacia adelante. Que eso creo que fue lo principal que hizo 5, fue tratar al lector como una persona adulta o no como un niño imberbe, aunque muchos fuéramos niños. Y es un poco lo que reflejamos en el libro, de que cuando empezaron con las secciones, los correos y tal, todo esto servía para que el lector pues no fuera un marginado como a todos nos había pasado, casi todos nos había pasado en el colegio, que tú estabas leyendo y todo el mundo, este está leyendo, juega fútbol, es un hombre. Se puede hacer todo, ¿no? Y es verdad que siempre hemos tenido una imagen en España de que el que en nuestra época, que el que lee TVOs pues es un poco, ¿no?, marginado, antisocial, no sé cómo decirlo. Que tenía fecha de caducidad. Si podías leer TVOs hasta cierta edad. A partir de ahí Claro, ya había que dejarlo y había que comprarse el penthouse. Porque era para niños. Ese es un poco el Te tema. pagan las cosas. O el marca. O el marca. Yo es que escondía el TVO en el penthouse, de hecho, o sea, era al revés. Pero, ¿escondías el penthouse en el TV o el TV en el penthouse? A veces se equivocaba y... Yo tengo la anécdota que yo los TVOs los leía siempre dentro de algo. No de la penthouse, porque en mi casa tampoco se podía leer la penthouse, aunque las comprara también. Yo compraba Playboy. Ah, bueno. Pero siempre mis TVOs estaban dentro de libros, dentro de cosas, y cuando te pillaban un libro y había dentro un TVO, Ya sabía. era duro, No, lo usaba en marcapaz. Estaba estudiando matemáticas y estabas leyendo Batman. Pero claro, es que 5 al final también es como a la generación Vértida, la generación Forum, hay una generación 5, que es lo que ha dicho Carlos, estaba siempre muda. Estaba como que 5 sí, pero nunca se había conseguido tener una voz propia y que realmente se reivindicara como tal. Bueno, hay mucha gente que veo que sí lo conoce, pero quizá podríamos presentar un poco la editorial, ¿no? De por qué hemos escrito un libro de... A lo mejor todo el mundo no sabe qué es 5.
Bueno, mi sobrino seguro que no. Vale, lo veo. Yo creo que todos conocéis 5, ¿no? Ediciones 5. Sí. Sí. Eres coetáneo a ella. Cuéntanoslo. 5 porque antes había una ediciones 4. Pues eso es una de las cosas que no hemos conseguido averiguar. O sea, hay bueno, Saavedra nos ha tumbado todas las teorías que había por ahí de que sí, que se llamaba así por Cincus. Eso era una tontería que él se inventó en los TVO, Cincus Whiteman o algo así, que era un personaje. Eso nos dijo que se lo inventó totalmente. Que si se lo habían puesto porque se dijo durante mucho tiempo que pertenecía al grupo Z, pero tampoco, porque hemos averiguado que siempre fue de Coedis, nunca fue de grupo Z. O sea que lo que nos ha dicho Saavedra y me confirmó también Francisco Campos fue que se lo puso a Hernán, el editor muy clásico de TVO españoles, que según parece fue el que se trajo los derechos de DC a Coedis y él decía que quería llamarlo así. Y él tenía, bueno, ¿cómo se llamaba? Él tenía una revista. La del Fumetti. No, él publicaba un par de revistas como clásicas españolas de TVO de fantasía y creo que había una con una Z por ahí por medio, o sea que no estaría muy lejos de aquello. Podría ser eso, pero en fin, que no había un 4. No, es que hay muchas cosas que, aunque hemos estado 10 años en el libro, no hemos logrado averiguar, porque han pasado muchos años, mucha gente ya había muerto. Gente que contactábamos, pues igual nos decían, bueno, mi padre trabajó ahí, pero bueno, tengo fotos, pero no sé dónde están. Veías que no había mucho interés tampoco en participar. Entonces, una de las cosas... bueno, y luego Sergi Gras, que fue el otro gran colaborador con Saavedra y que cambió un poco todo. Bueno, ahí Inlocalizable. tú preguntas y lo más normal que te dicen es que estaba en una secta, que lo dejó todo, tal, y claro, era como... Sí. Oye, pero hay algo, ¿eh? O sea, En Estados Unidos me parece que está viviendo. Eso leí yo hace poco en una entrada de Facebook. No sé. Tras la partida de 5 acaba en Forum, es el encargado de hacer aquellos tomos de metalizados de Hull. A los grandes sagas. Esa idea de grandes sagas es suya. Y al poquito abandona Forum y se le pierde la pista, incluso... Hay en un compro cambio vendo de Forum aparece él, Sergi Gras, que vende prácticamente toda su colección. O sea, nos explicaban, la gente que lo había tratado nos explicaba eso, como que un día... O sea, que algo raro cambió el pasó. chip y desapareció. También decían que vivía en Vilafranca. Sí, encontramos como que tenía una un dirección negocio ahí, ahí. conocemos, sabemos quién es su hermana, hemos intentado contactar con ella, pero hay un silencio sepulcral. Entonces, Lo de Estados Unidos no, esa teoría no la había... No, salió el otro día en un hilo estos de Facebook de Generación 5. Sí, yo creo que era Generación 5. Hay que tirar de Y alguien ahí. dijo eso. Entonces, Eso para el reportaje. A saber. A Saavedra. Incluso a mí me llega ahora de decir que Dunia Gras era Sergi Gras, que eran No. la misma persona. No. Ya, pero no puede ser porque tenía un correo en la universidad. No tuve una librería en Barcelona, me parece este mojo. Eso también fue al principio. También Sí, tuvo una sí, librería. creo que estuve y lo conocí. ¿Conociste No, a o sea, Sergi? yo estuve en una librería, hablé con el librero y entonces luego en fotos, típicas fotos que aparecían por un de colaboradores, creo que lo identifiqué. Creo. Pero vamos, eso es un dato que ocurrió hace 40 años. Sí, está... claro, es eso, que en torno a esta figura hay mucho misterio y mucho tal, y como nosotros ya vimos que no había mucho interés por parte ni de encontrarlo, pues había un momento que decía, bueno, nos vamos y vamos a encontrarlo, rollo equipo de investigación. Hay una historia, ¿eh? Claro, pero eso es más un Eso es documental. una novela de misterio. Siguiente libro. Siguiente libro de Sergi Gras. El A la misterio. Gloria Serra. La secta. Bueno, también yo pensaba, igual a raíz de que salga el libro y se empieza a hablar de 5 otra vez, pues igual un día recibimos un mail de él o un mensaje de él. De momento no. No, pero 5 hace cuántos años cerró. Es que claro, Claro, es que por eso cuando Es que ha empezamos pasado a hablar con tanto mucha tiempo. gente, eso, o habían muerto, o había pasado tanto tiempo que no se acordaban, el propio Saavedra muchas cosas, nosotros íbamos ahí con una lista de preguntas, y esto, y era como, que no me acuerdo, chicos, ha pasado 40 años, y ¿pero cómo tomáis estas decisiones? Pues bueno, pues llevamos ahí y decíamos, así, tal. O sea, en nuestra cabeza había como una película mucho mejor. Pero sí que es una cosa que nos ha pasado, que mucha gente nos ha dicho, hombre, pues he encontrado faltar más de esto, y era como ya, pero es que no había más. Es que el problema es que no es como Forum, que hay muchos todavía en activo.
Tienes a Viturtia, tienes a Martín, tienes a un montón de gente. Es que fueron prácticamente ha seguido, aunque han cambiado de Claro. editoriales y tal, prácticamente la gente Pero ha es que seguido. esta empresa se desguazó. Y de Sí. hecho, en este hilo que os digo de Facebook, no sé si alguien más está en este grupo, de forum hay gente rotulistas, editores que están activos, están Sí, poniendo sí, un sí, montón de sí. documentación, pero un montón que es imposible casi leérsela. Y sin embargo en 5 no hay ese movimiento. Es que la empresa era más pequeña, Sí, mucho más pequeña, y el problema principal es que se desguazó. Es decir, cuando perdieron los derechos de DC, llegó los derechos de DC con la caída del rol, Sí, sí. perdieron los derechos de Dungeons and Dragons, pierden el de DC, entonces claro, son dos patas. Para que os hagáis idea, Dungeons and Dragons, los tomos del máster y del jugador, que eran libros caros, vendían 10.000 ejemplares mensuales. Había palés del rol, estaba a ese nivel en este país. Sí, sí, sí. Y de repente pierden los derechos de algo que funcionaba como un tiro. Y pierden DC en el 97, aguantan como pueden con revistas de informática, con Sí, revistas haciendo de revistas. PlayStation, con no sé qué, y se desguazan antes de llegar al 2000, pero de una manera que no hay nada donde poder agarrarte. Y luego la propia editorial madre, ¿no? Coedis, terminó en un... ¿cómo se llama esto? Concurso de acreedores. Un concurso de acreedores y con deudas muy grandes, o sea, había ahí un poco de... No, porque encima la gente que trabajaba en 5, muy poquitos siguieron trabajando. Casi como los de Forums, muchos pasaron a Panini Sí. o... Claro, es que además muchos eran externos. Claro, Saavedra claro. nunca fue físicamente a contrato. trabajar allí. Él les facturaba por el artículo que le hacía, facturaba como un autónomo. Es decir, no era personal de la imprenta y debían ser 10 personas los que estaban ahí. Hay una foto en el libro que prácticamente diría que está el plantilla entera. En una foto que se ve. Entonces, realmente había muy poca gente. Y eso que publicaban, no lo he comentado, DC, Roll, Sí, sí, pero publicaban había mucho, sí. cómic erótico, había revistas en el kiosco que fueron los primeros en traer revistas especializadas de cómic de cine a este país, más luego, pues bueno, publicaban también mucho cómic italiano de Fumet, Con mi europeo de también, Bonelli, cómic europeo, le pegaban a todo, menos al manga, le pegaron a todo. ¿Cuál fue la mejor decisión económica y la peor que tomó 5 para quebrar después? ¿En qué se metieron para quebrar? Esa es una buena, ¿eh? Esa es buena, esa es que se Bueno, la mejor... El editor. A la hora de quebrar, evidentemente perder los derechos, pero eso no es decisión de ellos. Claro. normalmente. Eso pasó Ya, con la pero denuncia, ha habido- la denuncia de Biz, la denuncia de Biz los mexicanos. Sí, los mexicanos, sí, sí. Se metieron a dar por saco. Esa podría ser la mala decisión, pero ellos insistieron, por lo menos eso Saavedra, que tenía muy claro que no hubo nunca por parte de 5 una intención de vender a Argentina, que fue de donde saltó la liebre. Según parece, desde Argentina, como estaba muy bien editado, compraban grandes cantidades, las librerías de allí los distribuían. Pero claro, Vid pues dijo que eso no era legal, no sé Que qué, y por vulneraba. ahí vino el malestar en DC y al final perdían los derechos. Yo creo que se suman muchos factores, porque eso, en el mismo año fue cuando perdieron Dungeons and Dragons. En el mismo año habían ido perdiendo revistas. El kiosco ya no funcionaba. Ellos nunca llegaron a un modelo de distribución diferente al del kiosco. Entonces, de hecho, fíjate que las últimas revistas que vendieron seguían siendo de kiosco. Eran las de PC. Yo creo que era una época mala en general. Fue una primera así crisis del TVO en España. Forum también pasó una bastante mala y recurrió a otras maneras. Tuvieron menos músculo que Planeta para poder soportar los embistes de mediados de los 90. Campos nos contó muchas cosas, él sí estuvo hasta el final y decía que un fallo que habían tenido es que le tiraban un poco a todo, de hecho. Coedis era como tenían su propia distribuidora, a veces admitían gente para no sé qué beneficio tiene, el de hacer una tirada por toda España y como no sé si es porque no hay devoluciones, pues les funciona. No sé, me estuvo contando que al final era un poco chanchullo, la verdad. Y era mesa para todo y no funcionó. No funcionó. Yo creo que también un gran error fue no mirar al manga. Sí, cuando aquí Forum mira a Dragon Ball y llegan los primeros mangas, aunque sean a través de la americana que estaban occidentalizados Aunque y sean traducidos, malos. sí, pero llegan y llega Dragon Ball, yo creo que 5 tendría que haber mirado a ver licencias manga. Pues que Y se centraron mucho en el cómic europeo, se estrena Parque Jurásico, pues Cadillac y dinosaurios. Reaccionaban de esa manera. yo creo más que en verdad ellos eran una editorial muy pequeña, porque Glenat también quebró en esa época, Ediciones B casi, y eran mucho más potentes. Bueno, Glenat sí, porque era francesa, al final tenía más gente detrás. Y entonces no es que fuera una mala decisión, sino que en verdad en los 90 el mercado estaba en crisis. Tú coges ahora un cómic de Forum de los 90 y Forum sacaba 40 colecciones. Pues sacaban todo para invadir el mercado y 5 podía sacar 5 o 6 series.
sea, el 5 lo máximo que llegó a sacar fueron 20, 25, en el momento más álgido, y cuando entraron los 90 es que publicaba 5 o 6. Dejaron la grapa porque ya no salía rentable, sacaban esos tomos que se caían a trozos. Entonces, también como que el público se empezó a dividir un poco, ya no era la 5 tan guay de antes, ¿no? Y luego eso, que la crisis, en los 90 hubo bastante crisis, pero en todo el sector editorial. Si no hubieran perdido los derechos de DC, seguramente hubieran aguantado. Sí, pero... Estaban anunciando cosas ya. Sí, Anunciaban, y venían cosas guays. Pues llegaba Kingdom Come, llegaba el crossover de Marvel vs DC, es decir, venían cosas chusqueras en algunos casos, pero llegaban cosas interesantes. Estaba el Starman, podía haber continuado el Flash de White. Llegaba Vértigo, que se estaba sentando. ¿Vale? Vértigo todavía no se había sentado bien porque cuando llegó Sandman vendía mal. Ahora es lo que es, pero también le pasó con Watchmen. Watchmen les vendió muy mal. Y ahora la sacó en esa colección que tenían, que metían ahí de todo. Sí, el clásico, lo metían en las contenedor. Sí, pero al final el tema está en que eran obras que al público tenían que entrar por capilaridad, no era a machetazos. Eran más de nicho y tenían que hacer pozo. Pero claro, no tuvieron tiempo. Sandman sí que llegaron a publicar 50 y pico números, pero claro, Hellblazer se asentó mal. No pudimos llegar a ver las grandes series de Vértigo bien colocadas en el mercado. Entonces, claro, si hubieran tenido un poco más de tiempo, pues a lo mejor hubieran podido sacar cabeza. Pero yo creo que repuntar no hubieran llegado a repuntar. No sé si repuntar, pero al menos. Pero por eso, porque no caer. tenían esa capacidad de. Luego, pero también depende mucho si el público hubiera estado más por la labor de apoyar más. Claro, es lo que decimos, fue una época chunga, fue una época de crisis chunga. Los 90, la mitad de los 90 fueron bastante jodidos para todo. Para todo. Entonces, tuvo que cerrar colecciones. Es decir, el que público yo creo que todas canceladas. No apoyó masivamente al cómic, sino que apoyó unos poquitos cómics. Entonces, claro, editoriales que cerraron porque no... Y por ejemplo, lo que decís del manga, que lo decimos siempre, yo no estoy de acuerdo porque al final, de los primeros mangas, menos Dragon Ball, todos los demás, es que... Fue una mierda. Sí, o sea, tuvieron una vida muy limitada. O sea, bueno, pero... No fue una Hubo super mucha explosión. saturación y el Pero el puño de la Estrella del Norte se ha vuelto a editar. Sí, pero en su momento no. Claro. Sí, pero quiero decir, el tema es que no es cuestión que sean buenos o malos. No es cuestión que sean buenos y malos, el tema es que educan al mercado. ¿La broma asesina se ha vuelto a editar? No, perdón. luego también hay una cosa, Hace una hora que es que 5 empieza muy fuerte, porque la segunda fase de 5, cuando sacan, cuando hablaba esta mañana con vosotros, Trinidades Infinitas, es el Superman de John Byrne, Watchmen y el Batman Dark Knight, es que después de eso ya es una cuesta abajo que dura hasta ahora. Es el mejor momento del cómic, se puede decir, sí, ¿no? los 80, Entonces, los 80... y lo trae 5, es decir, que eso para eso es un boom, que luego ya no tienen Kingdom Come, que ya lo editan ellos. No se entiende, por ejemplo, que no hicieron, ahora que dice eso, no hicieron reediciones, solo contadas. En el libro le hemos contado, creo que hay 5 reediciones y ni siquiera son como de bombo y platillo, sino, mira, esta que la teníamos la editamos en cofre, pero... De hecho, algunas reediciones eran retapados. O sea, sí, reediciones eso no lo hacía Film, por ejemplo, la distribuidora. Claro, pero Camino 3000, por ejemplo, que es una obra que es una maravilla, nunca se reeditó, salió que el retapado, pero no lo salió un tomo. Sí, salió el tomito aquel, pero... Salió un tomo. Y el Dark Knight también, y la broma asesina también tiene una reedición, pero Watchmen, por ejemplo, que puede haber sido el santo grial, sobre el que construyó todo, pues no podía haber una edición. Y Watchmen no vendió bien. En su momento eso nos lo dijo Saavedra varias veces. Le costaba horrores. Madre mía. Por ejemplo, en un retapado. Es que es difícil. Pues el retapado se cotiza un montón porque tiene que ver de color. Madre mía. En la época que salió Watchmen V de Vendetta, los lectores que leíamos en ese momento cómics eran unos cómics súper raros. Para los que leíamos en aquel momento, era una hostia en la cara. Entonces no vendían porque no entendíamos. Eran ediciones tan cuidadas que no podían meter publicidad ni nada y las hicieron exactamente iguales que la edición americana. Era como pero el Watchmen tú te lo lees eso con ¿qué teníamos? 13 años cuando leímos Watchmen. A mí me voló la cabeza. ¿La cosa del pantano tampoco vendía? A ver, la cosa del pantano no me acuerdo. La cosa del pantano estaba muy asentada, pero mira, voy a contar una historia que quiero que Enrique la escuche. Uy, cuidado. Yo llegué con Millennium, ¿vale? Ya me diréis, es que me da mierda el crossover. Bueno, pues bien, pero a mí me gustó un montón. No era crisis, no. El tema está en que yo tuve que rebobinar, porque yo iba leyendo los correos y iban contando cosas. Y hablaban de Legends, hablaban de Crisis y hablaban de Watchmen. Y claro, el padre de Enrique llevaba esta santa casa. Y claro, yo, gracias a su labor de tu padre, pues claro, le dije, es que hablan mucho de Watchmen, no sé lo que es.
Y entonces me dice, bueno, pues no pasa nada. Y no sé cómo lo haría, con su magia, y me consiguió los 12 números, y a 2.100 pelas, 12 números me los dejó. Porque esa es otra también, porque yo tenía entonces 15 años. Y bueno, pues lógicamente pues me llevo uno, y me dijo, no te lleves uno, Porque vendas a por... porque vas a querer leerlos todos. Y dice, pero es que no tengo 2.100 pesetas ahora. No tengo tanto dinero, no tengo tanta paga. Y dice, pues no te preocupes. Tú te los llevas y ya me los vas pagando. Ostras, qué nivel. Watchmen, Es que madre mía, qué En Taj Mahal hacían cosas que eran de otro mundo. El cual educó, pero Taj Mahal... Hacían cosas de otro mundo. Aquel padre era pero eso sí, hay que verlo también con el hecho de que a veces los tebeos no son solo lo que está encima de la mesa, sino quién. ¿Quién lo puso ahí? No te emociones, no te emociones. Estamos contigo. Perdón. Es una gran verdad eso. Que acabo de decir. ¿Quién te lo da? ¿Vale? Porque claro, si yo, joder, que su padre me ha ayudado mucho durante mucho tiempo, es decir, me ayudó a ser también un lector, ¿vale? Ahí tengo los números de Factor X y subía arriba y me los bajaba para que fuera buscando el número de Factor X que me faltaba. Y lo de Watchmen es muy por eso, porque, joder, me podía ir por la puerta y no haber vuelto nunca más por la tienda. Pero ¿quién traiciona esa confianza? Claro. Entonces, así, pues eso, son cosas que se guardan aquí, ¿no? Y Muy hay bien veces, hecho, bueno, muy pues bien que- Muy Y bien. aquí veníamos a hablar de TVOs. Yo con su padre hablé un montón de veces sin comprar, ¿eh? O sea, venías a hablar y hablabas. Es que no hace falta comprar. Y eso era una maravilla. Nosotros estamos encantados de Sí, sí, todos eso- los que vienen y Pero charlamos. que eso ahora se está... Gracias a internet, Sí, todo el mundo ahora exacto. internet es lo mejor, Sí. se está perdiendo eso. Bueno, y a los TVOs que tampoco tienen correo de lectores, tampoco tienen... Exacto. Esa cosa de que el cómic es una cosa del grupete, De comunidad. de la comunidad del cómic se está perdiendo. Sí. Y eso, 5 también apoyó mucho esa comunidad, porque había mucha, creo que decían, ¿no? Educaban en la lectura de cómic, pero También las tiendas educaban un mogollón. O sea, yo me acuerdo en Taj Mahal, venir a Taj Mahal, que veníamos, que además yo venía contigo muchas más de una vez, y era venir a un sitio donde... Los sábados por la mañana, esto era una fiesta. Era una fiesta, me acuerdo porque además llegaba americano, que eran pioneros en traer material americano, y me compraba un cómic americano y me sentía súper cultureta. macho, Que encima no entendíamos nada. con Casi te lo leía. cómic en inglés y soy súper guay porque esto está en América y aquí no todavía. Un montón de anuncios. Ahí. Claro, y Con ese papel de mierda. bueno, pero nos parecía súper importante. Así que, bueno, pues eso. Al final, el libro no deja de ser más que un repositorio de un montón de recuerdos de todos vosotros a través de una editorial que forma parte del ADN de cada uno porque nos formó como personas de alguna manera y con todos los que interactuábamos unos con nosotros, que era Daniel. Pues eso. De hecho, yo ese Watchmen que te dio, me lo leí de tu Watchmen. Sí, sí. Este me pasaba... Yo, de hecho, 5 nunca... Bueno, había leído algo porque habían caído en mis manos... Pues, Nos hicimos amigos y era Marvelita de los cojones. Yo era Marvelita. Así Yo que le pasaba no- los de Marvel y él me pasaba los de Se DC. compraba cómics de Lovendo y yo dejaba cosas buenas. Y entonces me dejaba Lovendo. Y decía, pues venga, déjame al fulano este. Abandonaste al lado oscuro. No, pero yo sí que es verdad que gracias a lo que me pasaba a él, pues acabé leyendo cosas que... Yo me acuerdo sobre todo V de Vendetta, que no pude terminarla de leer de tus TV porque ya se acabó primero de V y no nos volvimos a ver durante años. Y me quedé en el número 7, creo que fue. Y, joder, tuve que ir a comprarlo a la tienda. Así son las cosas. Pero sí que es verdad que esa relación que teníamos en los 80s y 90s con 5, con Forum, yo creo que ahora no está, o sea, ese tipo de editorial porque sí, Panini edita mucho, pero edita mucho, yo creo que mucho peor que editaban en... Bueno, pero al menos hay un cariño al lector, ¿eh? Tú todavía te coges cualquier grapa y al final viene un texto que te pone un poco de lo que te has leído, por qué, de dónde viene. Faltan Eso los ya hace mucho que no correos. compro grapas, pero... Ah, pero... no sé. pero hay otra editorial que no hace lo mismo. Ya. Bueno, no sé. Atesorar los recuerdos. Sí, la verdad que yo creo que también que haya salido un libro de 5 o que saliese uno de Forum si sale o lo que sea, también se debe a que los que leemos cómics ya nos hacemos mayores
Y nos gusta recordar nuestra infancia y juventud diciendo, Claro, como el de Clemente. qué guay era leer TVOs de 5. El de Clemente también está muy bien. Este libro es para los que tenemos 40 y todos, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, los que teníamos 13, 14, 15 años a finales de los 80. Es decir, es un Pero poco que el- no, que cualquiera puede comprarlo, da igual la edad. No os dejéis guiar por eso. Y por palés también. Es un libro de historia también. No, pero ya sin broma. Una pata le falta. También vale más. Hay una parte de historia de 5 que hemos investigado, que hemos disfrutado mucho, pero también hay una parte de contar cada colección que yo creo que le puede interesar a cualquier aficionado porque hablamos de todos esos superhéroes, de dónde vienen y de... Vale, Bueno, chicos, nos echan de la tienda. se nos acaba la la batería. cinta. Se acaba la cinta. Bueno, pues vamos a despedir ya. Ahora seguiremos hablando off the record. Nada, solamente agradeceros que hayáis venido, que hayáis querido presentar con nosotros. A vosotros por la invitación. Agradeceros que hayáis venido de fuera de Zaragoza y que hayáis querido estar con nosotros, por supuesto, que hayáis tenido la paciencia para esperar una segunda edición y poder hacerlo. Y nada, desearos lo mejor con el libro, que vendéis un montonazo. Por mí no será, nosotros lo tenemos aquí en nuestro Compra un organito, palé. parece que está bien. Y nada, y un placer haber tenido esta charla. No, yo, déjame decirte que yo estoy muy contento por haber venido, por Gustavo, que se lo merecía. Y también porque es la primera tienda de cómics que hacemos la presentación. Porque hemos ido al FNAC, hemos ido a Casa del Libro, hemos ido a no sé dónde. Y yo es un libro que hemos hecho de TVOs para hacerlo con gente de TVOs, como vosotros. Es una tienda de TVOs. Claro. No en el FNAC. Claro. Que sí, está muy bien, pero no es... Y entonces no hemos podido, porque Diablo trabaja mucho con grandes superficies, luego también se agotó y no hemos podido ir a tiendas. Entonces que esta haya sido la primera tienda, yo estoy súper contento de haber venido, solo por Gustavo y también por hacerlo en una tienda de cómics, que ha sido una tienda que ya existía cuando en esta época y tal. Una tienda pionera en España. Pues para mí, para Enrique no creo, porque es un rancio, pero para mí ha sido un gusto. Muy bien, venga, un aplauso.